espiritual. Cuando hablamos de un estancamiento espiritual, hablamos donde sentimos que no avanzamos, donde perdemos la pasión por orar. Cuando nosotros estamos en un estancamiento en nuestra vida espiritual, hay síntomas, hay señales que nosotros vamos a experimentar de un estancamiento espiritual. Y una de las señales que podemos notar y podemos darnos cuenta que estamos estancados espiritualmente, que no estamos avanzando, es cuando perdemos la pasión por las cosas espirituales. Cuando nosotros perdemos el deseo por orar, es una señal de un estancamiento espiritual. Hay síntomas, hay señales que te pueden identificar que estás en un estancamiento espiritual. Y una de las señales de un estancamiento espiritual es que no sentimos deseo por orar. Amén. Apenas oramos 5 minutos y queremos levantarnos nuevamente. Nos sentimos cargados, nos sentimos cansados cada vez que oramos. Si tú estás viviendo estos síntomas, es un señal que estás en un estancamiento espiritual. Otra señal de un estancamiento espiritual es que nos rehusamos al cambio. Muchas veces nosotros no queremos que Cristo nos siga transformando. Amén. Vivimos conforme y no queremos que Cristo nos siga transformando. Recordemos lo que dice la Biblia en Proverbios 4:18, que la luz del justo, la senda del justo, es como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dios no nos llamó a que vivamos estancados en el propósito y en el llamado que Él tiene para nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. En otras palabras, Dios no nos llamó a que nos conformemos, a que nos estanquemos. Dios nos llamó a que crezcamos en nuestra vida espiritual. Señal de un estancamiento espiritual que te puede identificar a ti y a mí que estamos estancados es que crecemos en todas las áreas, pero no crecemos en lo espiritual. A veces nosotros crecemos y prosperamos en muchas áreas, económicamente, en la vida secular, en la vida emocional. Tenemos muchas cosas materiales, muchas posiciones terrenales, que muchas de ellas no son pecado. Pero en nuestra vida espiritual no crecemos, no avanzamos, seguimos siendo los mismos. Pasa un año, pasa otro año y no hemos crecido, amén, en Dios. Esta es señal de un estancamiento espiritual. Pero Dios quiere que nosotros rompamos con ese estancamiento espiritual. Porque muchos de ustedes están conscientes que Dios existe y que Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Pero a pesar de que somos conscientes de que Dios nos llamó, que Dios tiene un gran propósito y un gran llamado, estamos estancados. Estamos como Moisés. Moisés estuvo estancado por 40 años en un desierto. No sé cuánto tiempo tú llevas estancado espiritualmente, en la cual te sientes estancado emocionalmente. Amén, literalmente te sientes estancado, no avanzas, tu vida espiritual no crece, te sientes el mismo, has caído en una rutina. Otra señal de un estancamiento espiritual es que caemos en una rutina donde ya no le sentimos pasión por las cosas de Dios. El estancamiento espiritual, el conformismo, es la base de todo estancamiento espiritual en la vida de una persona. Cuando nosotros perdemos la pasión por Dios y por las cosas de Dios, esta es la señal más grande de un estancamiento espiritual. La base de todo estancamiento espiritual en una persona es el conformismo. Cuando una persona pierde el hambre, la pasión por Dios, entonces llega el conformismo. Por eso Jesucristo, en el libro de Mateo, Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre, los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, que cuando tú tienes hambre, tienes sed por crecer, tienes más hambre de conocer a Dios, nunca vas a estar estancado en tu vida espiritual. La razón y la causa por la cual llega el estancamiento en nuestra vida es porque entra el conformismo. Comenzamos a perder la pasión por las cosas espirituales y sentimos más pasión por las cosas del mundo. La Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debemos de entender, amén, que el ser cristiano no consiste en un nombre, no consiste en una religión, no consiste solo en procesar que yo conozco a Dios
o que yo creo en Dios. El ser cristiano consiste en tener una relación constante con Dios, en que seamos amigos de Dios. Cuando Cristo vino a la tierra, Él no vino a establecer una religión. Él vino a establecer una relación personal con el hombre, ya que la relación con el hombre, la relación entre Dios y el hombre se había perdido. En el libro de Génesis capítulo 2 y capítulo 3, la Biblia nos habla de la caída del hombre. En el principio de la creación, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios hablaba con Adán. Dice la Biblia que la voz de Dios se paseaba en el huerto, es decir, que Dios tenía una relación con el hombre. Ahora, cuando Adán peca, porque fue engañado, entonces la relación entre Dios y el hombre se cortó. Hubo una separación entre Dios y el hombre por causa del pecado. Se rompió una relación, se rompió una amistad entre Dios y el hombre. Así que Dios envía a Jesucristo, su Hijo amado, a morir por nosotros y para volver a restablecer esa relación que al principio se rompió por causa del engaño. Entonces, Cristo no quiere una religión. Cristo quiere una relación personal. Y cuando nosotros estamos estancados, no anhelamos tener un crecimiento en nuestra vida espiritual. Otro señal de un estancamiento espiritual es que no anhelamos tener una experiencia con Cristo. Nos da igual si le conocemos o no le conocemos. Estos son síntomas de un estancamiento espiritual que podemos estar viviendo. Porque recordemos que Dios quiere que nosotros tengamos un encuentro con Él. Porque todos los hombres de Dios en la Biblia, que Dios llamó con grandes propósitos y con grandes llamados, antes de Dios revelarle su propósito y su llamado, primero tuvieron un encuentro con Dios. Moisés es un ejemplo. Los grandes hombres de Dios, que Dios los llamó para cosas grandes, Dios les dio una experiencia de diferentes maneras. Cada uno pudo conocer a Dios de diferentes maneras. A Abraham, Dios le habló a través de voz audible. En el libro de Génesis capítulo 12, dice la Biblia que Dios a Abraham le había hablado que saliera de su casa, de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le iba a mostrar. Dios le dio una experiencia a Abraham para que Abraham le conociera, porque es bíblico que debemos de tener una experiencia con Dios. Luego vemos a Isaac teniendo una experiencia con Dios en el libro de Génesis capítulo 26. Isaac, dice la Biblia, que Dios se le apareció en visión a Isaac. Isaac pudo conocer a Dios. Luego vemos a Jacob en el libro de Génesis capítulo 28, teniendo una experiencia con Dios en sueños en Betel, que significa casa de Dios y puerta del cielo. Cuando yo te muestro por la Biblia, te puedes dar cuenta que es bíblico, que Dios demanda que nosotros tengamos una experiencia, un encuentro personal con Él. Porque cuando nosotros no hemos tenido un encuentro con Dios, viviremos de una religión, pero no tendremos una relación. Cuando nosotros no hemos tenido una experiencia con Dios, amén, vivimos en una religión, pero no tenemos una relación. Porque la religión, amén, te provoca una costumbre, te provoca una rutina, pero la relación por Dios o la relación con Dios produce que tú lo anheles más, produce un cambio, produce una pasión por Él cada día, por conocerlo. Entonces podemos ver que en la Biblia Abraham tuvo su propia experiencia. Isaac, el hijo de Abraham, tuvo la propia experiencia con Dios. También Jacob. Luego vemos a José en el libro de Génesis capítulo 37 teniendo una experiencia personal con Dios. Luego vemos a Ezequiel en Ezequiel capítulo 1, cuando Ezequiel mira que los cielos se abren y comenzó a tener visiones de Dios. Luego vemos a Isaías capítulo 6, cuando pudo ver a Dios en el trono, cuando pudo ver, amén, en toda su gloria, amén, que las faldas llenaban el templo. Es decir, es bíblico tener un encuentro con Dios. Dios demanda que tú y yo le conozcamos. Luego vemos en Hechos capítulo 9, cuando el apóstol Pablo antes era Saulo, era un religioso, conocía mucha palabra, pero no había tenido un encuentro con Dios. Tenía mucha Biblia en la mente, pero no había conocido a Cristo en su corazón. Cristo no se le había revelado. Mas sin embargo, ese día que se encontró con Cristo rumbo a Damasco, que Cristo se le revela en aquella visión, la vida de Pablo ya no fue la misma, porque tuvo un encuentro con Dios. Ahora, Dios demanda un encuentro con Él, pero cuando nosotros caemos en un estancamiento espiritual, ya no tenemos pasión por Dios, ya no nos anhela conocer a Dios, ya no tenemos esa hambre, ese fervor, ese gozo interno por conocerle cada día más. Ahora, ¿cómo nosotros podemos
salir del estancamiento. Porque en Moisés había un gran propósito, había un gran llamado, pero estaba estancado. No sé cuánto tiempo tú llevas estancado. No sé cuánto tú te das cuenta que Dios te llamó. Pero aunque tú sabes que Dios existe, aunque tú sabes que Dios tiene un propósito con tu vida, te sientes estancado. Amén. Vivimos en depresión, vivimos con ansiedad, vivimos con insomnio, vivimos, amén, en la misma rutina y no tenemos un crecimiento en nuestra vida espiritual. Y Dios demanda que nosotros rompamos con todo estancamiento espiritual. Ahora, ¿cómo nosotros podemos romper el estancamiento espiritual? ¿Cómo podemos salir de esa rutina? ¿Cómo podemos salir? Porque cuando estamos estancados, amén, perdemos la relación con Dios. Y en la Biblia hubieron muchos hombres que estaban estancados. Moisés estuvo estancado en el desierto por 40 años. El profeta Eliseo, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19, estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Dios lo había llamado a Eliseo para que fuera un profeta, el segundo sucesor del profeta Elías. Mas sin embargo, Eliseo estaba invirtiendo tiempo, invirtiendo fuerza en cosas para las cuales Dios no lo había llamado. Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Él estaba enfocado en algo para la cual Dios no lo había hecho nacer. Pero cuando Dios envió al profeta Elías, Eliseo pudo salir del estancamiento espiritual. Ahora, ¿cómo nosotros podemos romper el estancamiento? Y es muy importante que usted entienda y que usted preste mucha atención cómo podemos salir del estancamiento espiritual. Porque ya nos dimos cuenta cuáles son los síntomas de un estancamiento espiritual. No tenemos pasión por leer la Biblia, estancamiento espiritual. No tenemos deseo por orar, señal de un estancamiento espiritual. Nos rehusamos al cambio, señal de otro estancamiento espiritual. Amén, nos hemos conformado. No anhelamos un encuentro con Dios, señal de un estancamiento espiritual. Amén, no vivimos en la misma rutina, otra señal de un estancamiento espiritual. Así que para salir del estancamiento espiritual debemos de hacer lo que hizo Moisés. Éxodo capítulo 3, dice la Biblia que a pesar de que Moisés estaba pastoreando ovejas, estaba estancado, pero dice la Biblia que llegó al monte Horeb, monte de Dios. Cuando Moisés llegó al monte de Dios, la vida de Moisés fue transformada, porque a veces el estancamiento llega a nuestra vida porque ya Dios no se está moviendo en nosotros, o porque no estamos visitando lugares donde Dios se está moviendo. Hay algo que a mí me impacta de Moisés, que Moisés estuvo estancado por mucho tiempo, pero dice la Biblia que hasta que llegó al monte Horeb, monte de Dios. Ese monte Horeb representaba un lugar de presencia. Monte Horeb representa el lugar donde Dios se manifiesta, donde Dios habla, donde la presencia de Dios transforma. Monte Horeb significa también la casa de Dios, donde Dios habla, donde Dios continuamente se está moviendo. Ahora, Moisés pudo salir del estancamiento hasta que llegó a un lugar donde Dios se estaba moviendo. Muchas veces nosotros debemos de analizar que el lugar que visitamos es muy importante, porque Moisés, por no visitar lugares donde Dios se estaba moviendo, estaba estancado. Porque tú no puedes darte cuenta quién tú eres en Dios si no te mueves a un lugar donde Dios se está moviendo. Dos principios muy importantes para salir del estancamiento espiritual. Número uno, para salir o para romper el estancamiento espiritual, debemos de movernos donde Dios se está moviendo. Esa es una. Cuando Moisés se movió donde Dios se estaba moviendo, la vida de Moisés nunca volvió a ser la misma. Moisés estaba estancado, pero cuando llegó en aquel lugar, en el monte de Dios, donde Dios se estaba moviendo, Moisés pudo conocer su propósito, pudo conocer su llamado. La mente de Moisés era de un pastor de ovejas, mas sin embargo, cuando se encontró con Dios, pudo cambiar su mente. La mente de Moisés, después de que sale de aquel lugar donde Dios se estaba moviendo, ya no fue la misma, porque cuando llegó al monte Horeb, Dios le comenzó a revelar su propósito, le comenzó a revelar su llamado, le comenzó a revelar la razón de su existencia. Para que salgamos del estancamiento espiritual, debemos de movernos donde Dios se está moviendo. Moisés nunca conoce para qué Dios lo llamó. Moisés nunca sale del estancamiento hasta que se mueve a monte Horeb, monte de Dios. Es sorprendente notar que muchas veces hay personas con grandes propósitos de Dios,
pero no pueden darse cuenta de lo que Dios tiene para ellos. ¿Por qué? Porque están visitando lugares donde Dios no se está manifestando. La Biblia dice que Dios llena toda la tierra. Dios está en todas partes. La Biblia dice que Él está en todas partes. Él es unisciente, unipresente, unipotente. Mas sin embargo, Dios no se está manifestando en todas partes. Escucha bien. Dios está en todas las partes de la tierra. Él está en todo lugar. Mas sin embargo, Dios no se manifiesta en todo lugar. Porque aunque Dios llena toda la tierra, Él no se manifiesta en todo lugar. Por ejemplo, hasta que Moisés llegó a Monte Oreb, Dios se le pudo manifestar. Mira en el lugar donde Dios se estaba manifestando. Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta. No en todo lugar puede manifestar, amén, su propósito y su llamado sobre tu vida. Cuando Moisés llegó a este lugar donde Dios se estaba moviendo, su vida cambió. Y hay muchas personas que se están moviendo a lugares donde Dios no se está moviendo. Dios no se va a mover en una discoteca. Dios no se va a mover en una cantina. Dios no se va a mover, amén, en un lugar que a Dios no le agrada. Él está en todo lugar, pero Él no se manifiesta. Hay lugares específicos donde Dios se manifiesta. Cuando Moisés llegó al monte Oreb, el estancamiento se fue. Pudo conectarse con Dios. La vida de Moisés no volvió a ser la misma hasta que se movió a un lugar donde Dios se estaba moviendo. Otra persona, amén, que pudo conocer su propósito y su llamado fue Jacob. En el libro de Génesis capítulo 28, la Biblia dice que, amén, Dios a Jacob lo había llamado para cosas grandes. Pero dice la Biblia que llegó a aquel lugar desierto, llegó a Betel, que significa casa de Dios y puerta del cielo. Hasta entonces él comenzó a tener visiones, comenzó a tener sueños, comenzó a escuchar la voz de Dios, comenzó a conocer su propósito y su llamado. ¿Hasta cuándo Jacob puede conocer quién es en Dios? Hasta que se movió a un lugar donde Dios se estaba moviendo. Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Lo sorprendente de todo esto es que Jacob nunca había tenido experiencia con Dios. Nunca había tenido visiones con Dios mientras esté en la casa de su padre y en la casa de su madre. Mas sin embargo, cuando Jacob se mueve de la casa de su padre y de su madre y llega a aquel lugar llamado Betel, que significa casa de Dios y puerta del cielo, entonces él pudo conocer su propósito y su llamado. El estancamiento se fue. La vida de Jacob no volvió a ser la misma después de que estuvo en aquel lugar donde Dios se estaba moviendo. Porque Dios se mueve, amén, Dios se mueve para que nosotros salgamos del estancamiento espiritual. Entonces, el primer paso para salir de un estancamiento espiritual es movernos donde Dios se está moviendo. Debemos de hacer lo que hizo Moisés, moverse a lugares espirituales donde Dios se está moviendo. Debemos de hacer lo que hizo Jacob cuando llegó a Betel, un lugar espiritual donde Dios se estaba moviendo. Su vida no volvió a ser la misma. Punto número 2 para salir del estancamiento es relacionarte con personas que Dios está manifestando en ellas. Podemos ver la vida de Eliseo. En Primera de Reyes capítulo 19, Eliseo estaba estancado, pero cuando se juntó con el profeta Elías, pudo salir del estancamiento en la cual él se encontraba. Dios lo había llamado para cosas grandes, pero que cuando se juntó con Elías, la vida de Eliseo no volvió a ser la misma. 2 puntos muy importantes para salir del estancamiento espiritual: moverte donde Dios se está moviendo, relacionarte con personas que Dios se está manifestando en ellas. Cuando Eliseo se relacionó con Elías, salió del estancamiento espiritual. Por eso dice la Biblia en Proverbios 13:20, el que anda con sabios será sabio, pero el que anda con necios será quebrantado. Amén. Debemos de entender que la influencia es muy poderosa. Amén. Tú vas a ser influenciado dependiendo con el tipo de personas que te relacionas. Si tú te juntas con personas necias, vas a ser influenciado, pero al final serás quebrantado. Si te juntas con personas sabias, vas a ser influenciado, pero dice la Biblia que esto te va a ayudar a que tengas más sabiduría. Debemos de entender que es muy importante relacionarnos con personas que Dios está manifestando en ellas. Podemos ver la vida de Josué. Josué se relacionó con Moisés y Josué salió del estancamiento. El segundo sucesor después de Moisés fue José. Ahora, ¿quién era Josué? Josué era el sucesor de Moisés. Josué se relacionó con Moisés y salió del estancamiento espiritual. Es muy importante que nosotros anotemos estos puntos, la clave para romper el estancamiento espiritual. Dios te llamó para cosas grandes. Dios no quiere que estés estancado, porque muchos hombres en la Biblia
cayeron en el estancamiento espiritual. Y cuando nosotros caemos en el estancamiento espiritual es muy peligroso, porque se pierde la pasión por Dios, perdemos la relación con Dios. Y cuando se pierde la relación con Dios, comienza a entrar la preocupación, comienza a entrar el afán, la ansiedad, el temor, la angustia, amén, el desánimo. Se empodera de nosotros la depresión. Por eso debemos de entender la importancia de nosotros salir del estancamiento espiritual. Hoy en esta hora no sé cómo te encuentras, pero Dios quiere que tú salgas de todo estancamiento en tu vida espiritual. No sé cuánto tiempo tú llevas estancada, sientes que ya no tienes pasión por Dios. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hoy Dios quiere que vuelvas a avivar todo aquello que se te apagó, que vuelvas a encender la llama del Espíritu, que vuelvas a tener pasión por orar, pasión por leer la Biblia, que el servirle a Dios ya no sea una carga, sea un deleite. La Biblia dice en el Salmo capítulo 1, que es bienaventurado el varón, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, dice, y su hoja no cae. Dios quiere que nosotros, amén, nos deleitemos en la palabra de Dios, que tengamos pasión. Y Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Dios quiere que todo aquello que se te ha apagado, Dios quiere que lo vuelvas a encender. Vuelve a encender la pasión por orar. Vuelve a encender la pasión por leer la palabra. Vuelve a tener pasión, vuelve a tener deseo. Mira, todos en un dado momento hemos caído en un estancamiento espiritual. Todos en un dado momento nos llega el conformismo. Todos en un dado momento sentimos que perdemos el deseo por orar, deseo por leer la Biblia. Pero es ahí donde Dios quiere que tú y yo nos levantemos. Levántate de cualquier estancamiento en el cual has caído. No sé cuál es la condición espiritual que te encuentras hoy, pero hoy Dios quiere que tú te levantes. Hoy Dios quiere que tomes la actitud correcta y dices, Señor, hoy me voy a levantar de cualquier estancamiento espiritual. Levántate por encima de lo que puedas estar viviendo, por encima del dolor, levántate. La Biblia dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová, dice, ha nacido sobre ti. Es muy importante que nosotros digamos, Señor, hoy me voy a levantar por encima de cualquier dolor. Levántate, no importa por lo que estás pasando, levántate. Si te sientes sin fuerza, levántate. Si te sientes sola, levántate en el nombre de Jesús. Es tiempo de que rompas con el estancamiento espiritual con dos principios: moviéndote donde Dios está moviendo, relacionándote, amén, relacionándote con personas que Dios está manifestando en ellas. Amén, escuchando cosas espirituales. ¿Hasta cuándo Moisés descubrió su propósito y su llamado? Hasta que llegó a Monte Oreb. Monte Oreb representa un lugar espiritual, un lugar de presencia, un lugar donde Dios se mueve. Muchas personas desconocen para qué Dios los llamó porque no se han movido a un lugar donde Dios se está moviendo. No te estás relacionando con personas que Dios está manifestando en ellas. Es muy importante el lugar que tú visitas. Escucha bien. Es muy importante los lugares que nosotros visitamos, porque el lugar que tú visitas determina lo que tú recibes. Dependiendo al tipo de restaurante que tú vayas, eso será lo que tú vas a comer. Por ejemplo, si tú vas a un restaurante McDonald's, tú vas a comer McDonald's, porque ese es el lugar que estás visitando. Amén. Dependiendo del lugar que tú visites, eso es lo que tú vas a recibir. Lo que tú escuchas también es muy importante, porque lo que tú escuchas determina lo que tú sientes. 4 principios muy importantes. Moverte donde Dios se está moviendo. 4 principios muy importantes para salir del estancamiento espiritual. Moverte, número 1, moverte donde Dios se está moviendo. Número 2, relacionándote con personas que Dios está manifestando en ellas. Número 3, visitando lugares donde Dios se está moviendo. El lugar que tú visitas determina lo que tú recibes. Lo que tú escuchas determina lo que tú sientes. Dime qué estás sintiendo y te diré qué estás escuchando.